Que la gracia del Señor sea con todos. Le invito a que oremos al Señor. Mi Señor que vive y reina para siempre. Pedimos su gracia, mi Señor, para meditar un momento en su palabra. Se lo pedimos por amor en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. La gloria sea para nuestro Dios. Amén. Vamos a conversar de los pobres en espíritu. Vamos a leer en Mateo capítulo 5, versículos 1 al 12. Vamos a leer en el nombre del Señor los primeros 3 versículos. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo capítulo 5, versículos 1 al 3. Mis amados, Jehová nuestro Dios nos ama y se preocupa de indicarnos la forma y quienes obtendrán el reino de los cielos. Él nos habla de los pobres, pero estos pobres tienen un apellido y dice en espíritu. Amén. Bendito sea el Señor que vive y reina para siempre. Esto quiere decir que el rico en espíritu no obtendrá el reino de los cielos. Y para que nosotros entendamos, nuestro Dios es uno. Y su palabra nos dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Nuestro Dios es uno y basta para cubrirlo todo. Su grandeza no tiene límite y Él nos ha proporcionado de su Espíritu para que esté en nosotros y obre en nosotros. Primera a los Corintios 12, 11 nos dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Nos acercamos a Jehová nuestro Dios porque hay en nosotros necesidad y esta nos hace mirarle a Él. La pregunta que nos debemos hacer es: ¿ese único Espíritu está en nosotros? Ese único Espíritu nos enseña cómo acercarnos a nuestro buen Dios, trayendo a Él una ofrenda de arrepentimiento, dándonos la seguridad de ser recibidos por Él. Amén. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y tiembla a mi palabra. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Isaías capítulo 66, versículo 2, Isaías 57, versículo 15. Cuando nos quebrantamos delante de Él, simplemente abre sus puertas, no importando nuestros muchos males. Simplemente mira nuestro corazón quebrantado. A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió a hacer lo malo delante de los ojos del Señor, porque Jezabel su mujer lo incitaba. Elías le entrega un mensaje de parte de Jehová. Y acaeció que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne y ayunó. Bendito sea el Señor. Y durmió en cilicio y anduvo humillado. Jehová le dice a Elías: ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí,
no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Primera de Reyes, capítulo 21, versículos 25 al 29. Jehová nuestro Dios es un Dios perdonador y mira a los quebrantados de corazón. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Salmo 34, versículo 18. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás, oh Dios. Salmo 51, versículo 17. A los pobres es anunciado el Evangelio. Les recuerdo que es a los pobres en espíritu, porque son ellos a quienes les es permitido oír. El Señor Jesús les predicaba a las multitudes, pero decía, el que tiene oídos para oír, oiga. Mateo 11, versículo 15. A sus discípulos les dijo, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Mateo capítulo 13, versículo 16. Los pobres para el Señor son los ricos y poderosos de este mundo y también los pobres en posesiones, quienes a la vez son pobres en espíritu. El Señor Jesucristo muestra como testimonio su obra a los enviados por Juan diciendo, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Mateo capítulo 11, versículo 5. Uno de estos pobres en espíritu es David, el cual clama a su Señor diciendo, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Salmo 34, versículo 6. Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada. Y hay quienes pretenden ser pobres y tienen mucha riqueza. Proverbios 13, versículo 7. Entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, y aún los más pobres de los hombres se gozará en el Santo de Israel. Isaías 29, versículo 19. Y dejará en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. Sofonías 3, versículo 12. Hermanos míos, oíd, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Santiago capítulo 2, versículo 5. ¿A quiénes se refiere Jesús? Al desposeído, aquel que literalmente no tiene. El problema es que nosotros no entendemos sus palabras, las cuales son espíritu y vida. Para ello tiene que manifestarse la persona del espíritu de gracia. Jesús le dice a sus discípulos, también vosotros sois aún sin entendimiento. Mateo capítulo 15, verso 16. Todo lo que nosotros encontramos como riqueza y que hacemos de ello nuestro tesoro, no lo son para el Señor. Todo lo contrario, muchas de esas cosas lamentablemente son el medio de perdición para la persona. Si le hago una pregunta, ¿cuál ha de ser su respuesta a ella? Si todas las posesiones, riquezas que pueda obtener el hombre no pueden comprar su salvación, si por muchos bienes y poder que obtenga el hombre no logra cubrir su desnudez delante de Jehová nuestro Dios, delante de Él, todos somos pobres y solo Él puede cubrir la vergüenza de nuestra desnudez. Todo, absolutamente todo es de Él, nada es nuestro. Siendo así, decimos, el aire que respiro eres tú, el sol que me da su calor es su amor, la luna que anuncia ya su faz, las estrellas su hermoso resplandor, el rugido del mar su gran poder,
El tronar de los vientos es su voz. Ya siento la lluvia descender sobre la tierra. Alimento tú me das. Amén. La gloria sea para mi Señor. El Señor, en una de sus parábolas, nos dice, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Mateo capítulo 13, versículo 44. Al pueblo de Israel, el Señor lo sacó al desierto para que se despojase de un todo. Durante 40 años trabajó en ello y lamentablemente siempre conservaron parte de su vida en Egipto. Venían llenos de idolatría y en la primera ocasión la hicieron manifiesta, fabricándose para luego adorar un becerro de oro. El llamado del Señor es a depender absolutamente de Él. Lo material, lo físico, es para ilustrar nuestras necesidades, las cuales dominan a nuestro diario vivir. Hay para nosotros algo de mayor valor que todo esto que pasa con el tiempo. El Señor nos muestra lo que realmente tiene valor en el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Se le pregunta al Señor quién es el mayor en el reino de Dios. Jesús, tomando a un niño, le dice, el que no fuere como este niño, no entrará en él. Bienaventurada es la persona que encuentra en Jesús la vid, fuente que provee la energía necesaria para vivir, porque separado de mí nada podéis hacer. Como desposeído y sediento, llegamos a las plantas de Jesús y en nuestra humillación nos sumergimos en esa fuente de agua que salta para vida eterna. Y Él nos sacia, nos sustenta, nos cubre con su manto de amor y de gozo. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos encontraron al autor de la vida, porque son guiados por la palabra que Dios ha puesto en su corazón y que ha escrito en sus mentes. La palabra que vida eterna permanece, mis hermanos. El Señor nos bendiga. Necesitamos entender lo que significa realmente el poder acercarnos ante la presencia del Señor. Él es el dueño de todas las cosas y nosotros le decimos a Él que Él haga misericordia con nosotros y nos dé de su abundancia. El Señor bendiga nuestra vida. Para nuestro Dios que vive y reina para siempre, la honra y la gloria. Amén.